¿Cómo están, amigos? Soy Estefanía Arrada, es un gusto poder saludarlos. Así arrancamos Noticias 365. Somos Bolivia 365, un portal de noticias para dispositivos móviles. Puedes vernos a través de tu tablet, computadora o celular. Descarga nuestra aplicación, estamos en App Store para iPhone y en Play Store para Android. Todos los días, todas las noticias, Bolivia 365, los esperamos. A partir de hoy rige el silencio electoral. Queda prohibida la difusión de propaganda electoral tanto en actos públicos como en medios de comunicación. Hasta el 14 de octubre, los partidos políticos cerraron las campañas electorales para afrontar de esa manera el silencio electoral, que inició a las 0 horas de este jueves. Cada vez faltan pocas horas para la realización de los comicios electorales, pero recordemos que el artículo 116 de la Ley del Régimen Electoral señala que la propaganda electoral se realizará solo en 2 periodos, en actos públicos, 90 días antes del día de los comicios, hasta 72 horas antes de la jornada electoral, en medios de comunicación, 30 días antes del día de los comicios, hasta 72 horas antes de la jornada electoral, en caso de la realización de una segunda vuelta o balotaje. Las propagandas electorales en actos públicos y en medios de comunicación se realizarán desde la convocatoria hasta 72 horas antes del día de los comicios de segunda vuelta. La norma señala que si se registrara la difusión de propaganda electoral fuera del plazo establecido, se procedería con la suspensión inmediata de la propaganda y la sanción económica, tanto al partido político como al medio de comunicación. La multa en esta situación es del doble de la tarifa inscrita por el medio ante el ente electoral, además de la inhabilitación del medio de comunicación para difundir propaganda en el siguiente proceso electoral. Los medios de comunicación podrán hacer difusión de información netamente electoral y que no tenga relación con ningún candidato, entre otras restricciones que ya se presentaron en el auto de buen gobierno. Se recuerda a la población que desde las 0 horas de este jueves se encuentra vigente el auto de buen gobierno, es decir, queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y portar armas. Los viajes interdepartamentales están permitidos hasta el sábado y desde las 0 horas del domingo no podrán circular ningún vehículo público ni privado, a no ser de que cuente con la autorización de los tribunales departamentales electorales. El Tribunal Supremo Electoral entregó 3 sistemas que ayudarán al monitoreo de la entrega de material electoral. Las maletas electorales comenzaron el trayecto de traslado a los recintos más alejados de cada departamento. Es así que se activó la cadena de custodia, que fue mejorada para brindar mayor seguridad a estos documentos sensibles. Lo que usted se pregunta, ¿qué es una cadena de custodia? ¿Cuáles son los materiales? Conózcalos a continuación. La Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación del Tribunal Supremo Electoral, TCE, puso en funcionamiento 3 sistemas de monitoreo de los materiales y de las actividades realizadas a lo largo del proceso eleccionario. El primero es un sistema de monitoreo permanente que controla en tiempo real el traslado y la ubicación del material electoral, según el portal Fuente Directa. Paralelamente, los notarios electorales, mediante una aplicación instalada en su celular, pueden reportar la ubicación del material. Además, verán en qué condiciones se entregan los materiales en los recintos, cómo devuelven las actas y el material sobrante que debe llevarse a los centros de cómputo y los tribunales electorales departamentales. También se empleará un dispositivo de monitoreo a distancia de los efectivos de la policía y de las Fuerzas Armadas que custodian el traslado de maletas en zonas urbanas y rurales. En esa línea, el órgano electoral explicó que la cadena de custodia es un conjunto de medidas de seguridad para vigilar y resguardar en todo momento los materiales contenidos en la maleta electoral, desde el diseño, la producción, almacenamiento y distribución de los recintos de votación hasta la posterior recuperación y resguardo. Tránsito desplazará el 100% de sus efectivos para el control de la circulación vehicular, esto el 18 de octubre. El
El director nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Walter Miranda, anunció que desplazarán el 100% de sus efectivos para el control vehicular el día de las elecciones, este 18 de octubre. Sin embargo, los operativos preventivos se realizarán desde este jueves. Antes, durante el día y posterior a las elecciones generales del domingo, cada una de las direcciones departamentales de tránsito movilizaremos al 100% los efectivos, afirmó la autoridad. Lo que usted debe saber, que desde las 0 horas de este viernes los bolivianos deben regirse al auto de buen gobierno, que con motivo de las elecciones presidenciales establece la ley seca y restricciones en la circulación, entre otras prohibiciones. Durante el auto de buen gobierno queda prohibido el expendio, comercialización, traslado con fines de comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes, vehículos y cualquier otro establecimiento. Miranda advirtió también que los conductores que rompan el auto de buen gobierno serán trasladados a dependencia de tránsito. Una vez que los propietarios cancelen la multa correspondiente, podrán retirar sus vehículos. Los uniformados también vigilarán a los motorizados que trasladen las ánforas electorales para evitar cualquier irregularidad. A nivel nacional son más de 20.000 policías que estarán bajo tuición del Tribunal Supremo Electoral. Nuevo estudio muestra fraude en las elecciones del 2019 antes de la caída del TREP, lo que evitó la segunda vuelta. Un reciente estudio realizado por los expertos de la Universidad de Texas y Oklahoma, Estados Unidos, demuestra que hubo fraude electoral el 2019, incluso antes de la paralización inexplicable de la transmisión de resultados electorales preliminares el 20 de octubre y que aumentó la diferencia a favor del primero respecto al segundo alrededor de 2,5%, los votos válidos porcentajes suficientes para alterar el resultado de la elección y evitar una segunda vuelta. La investigación denominada Evo Morales y el fraude electoral en Bolivia evidencia de un experimento natural y discontinuo, elaborada por el boliviano Diego Escobari, director del programa de doctorados de la Escuela de Negocios Robert Barker y de la Universidad de Texas, y Gary Hauber, jefe del Departamento de Economía de la Universidad, indican: usamos información sobre el minuto y segundo exacto de la llegada de las actas del Tribunal Supremo Electoral. Identificamos el fraude de la forma de un salto continuo, con la diferencia entre los votos del Movimiento al Socialismo y Comunidad Ciudadana, cuando faltaba procesar el último 5% de las actas, asegura Escobari. Hay evidencia empírica, hay evidencia de fraude antes la caída del TREP y gráficamente se evidencia por el hecho de la tendencia a favor del MAS, lo que no se puede explicar ni con los votos del 21F ni con los votos de otros partidos. Escobari y Hauber establece que hubo fraude el 20 de octubre del 2019 con una base de datos. Afirma de que el MAS debe pedir perdón por el fraude electoral del 2019 y que no tienen moral para censurarlo. El 14 de octubre, la Asamblea Legislativa censuró a los ministros de Gobierno y de Educación, Arturo Murillo y Víctor Hugo Cárdenas, debido a que las autoridades de Estado no se presentaron a una interpelación que fue convocada por los legisladores del Movimiento al Socialismo. Al respecto, en un tuit publicado en su cuenta personal, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, descalificó la interpelación a la que fue convocada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y publicó lo siguiente: hasta que la Asamblea del MAS no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario, señala la publicación que fue dada a conocer por el ministro de Gobierno en su cuenta en Twitter. Entre tanto, desde Palacio de Gobierno informaron que esperan las notificaciones para asumir decisiones, debido a que la Asamblea Legislativa pidió la destitución inmediata de ambos ministros. En Palacio de Gobierno explicaron que esas notificaciones deben ser enviadas por la Asamblea para definir las medidas. Los abogados explicaron que se debe cumplir el trámite de destitución de los ministros censurados, porque así lo indica la Constitución Política del Estado. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mandó una nota porque no le era posible asistir a la interpelación, ya que está concentrado en la seguridad del Estado para las elecciones del domingo. Justificaron su inasistencia con una reunión que debía sostener la Organización de Estados Americanos en Palacio de Gobierno.
Asimismo, indicaron que si Murillo se presentaba y daba su explicación, la bancada del movimiento al socialismo no iba a respaldarlo y conceder un voto de confianza. Por tanto, consideraron que si asistía o no la censura política del masismo se veía venir y ahora requiere una respuesta política. Funcionarios del Banco Unión depositaban montos económicos a cuentas de la esposa del exministro de Economía Luis Arce Catacora. Según la Unidad de Investigación Financiera, UIF, al menos 11 funcionarios del Banco Unión depositaron entre el 2012 y el 2018 216.000 bolivianos a cuentas de la esposa del exministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, Lourdes Durán. Uno de los implicados es Ariel Ugarte, ex jefe regional de operaciones del Banco Unión, quien depositó 16.000 bolivianos a favor de Durán en el año 2014, figura entre los 10 funcionarios imputados por el desfalco de por lo menos 37,6 millones de bolivianos al Banco Unión, perpetrado por Juan Pari, el ex jefe de operaciones de la Agencia de la Población de Batallas. El año 2017, la Unidad de Investigación Financiera elaboró un informe en el marco del desfalco del Fondo Indígena sobre los movimientos de Luis Arce Catacora y su esposa entre el año 2011 y 2019. Estos registraron movimientos sospechosos por 6 millones de bolivianos. Arce Catacora y su esposa recibieron sin justificativo financiero de cuentas de 7 funcionarios del Banco Unión, donde la esposa del exministro cumplía servicios como subgerente regional Banca Pyme. Los montos económicos enviados a la cuenta de la esposa de Arce Catacora es de 6.000 bolivianos y el mayor 77.600 bolivianos, hecho por Daniela Núñez del Prado Sosa. La UIF dio a conocer que la esposa de Arce Catacora recibió depósitos en sus cuentas bancarias de por lo menos 1,7 millones de bolivianos y $49.974, montos considerados sospechosos por la modalidad de esos movimientos. La justicia pedirá la aprehensión del expresidente Evo Morales por no presentarse a declarar en el caso que hay en su contra en el delito de estupro. El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Uber Vargas, informó que se solicitará la aprehensión del expresidente Evo Morales por no presentarse a declarar ante la Fiscalía en el caso estupro. Conocimiento de toda la población, él no ha retornado al país, entonces nosotros vamos a exigir que se extienda el mandamiento de aprehensión hacia el presidente y se pueda activar el sello rojo al expresidente porque él tiene que venir a rendir cuentas por los delitos que él ha cometido. A su vez, Vargas pidió se active el sello rojo de la Interpol. Es que nosotros somos denunciantes. El Ministerio de Justicia es la primera denuncia que ha presentado al Ministerio Público por la comisión de este delito. Entonces nosotros vamos a hacer seguimiento al mismo. Es el Ministerio Público el que tiene que emitir a la ausencia y a la no presentación ante la notificación de que presente su declaración informativa. Ya tendría que haber emitido el Ministerio Público y es lo que vamos a exigir. El Ministerio de Justicia es parte demandante dentro de los 2 procesos iniciados en contra del expresidente Evo Morales por delitos de estupro. El primero, en el caso Noemí. El segundo, por el caso de una joven, con quien Morales habría tenido un hijo cuando ella era menor de edad. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, posesionó nuevamente a Alberto Morales como Procurador General del Estado. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, volvió a posesionar al abogado Alberto Javier Morales Vargas como Procurador General del Estado, después de que el pasado 8 de octubre la Asamblea Legislativa lo notificara en la cesación de su cargo por no cumplir con los requisitos para asumir esa función. Recordemos que Morales fue posesionado el pasado 21 de septiembre, después de que su antecesor, José María Cabrera, fuera destituido, y el 6 de octubre la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una resolución objetando la designación con base a una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016. El nuevo procurador del Estado aclaró que el argumento de la Asamblea era temporal, porque la última actuación procesal que tuvo fue el 1 de septiembre del 2015. En una acción de amparo constitucional y que no es un juicio contra el Estado, y su nombramiento fue el 17 de septiembre del año 2020.
Por tanto, el supuesto impedimento legal está fuera de tiempo, dijo en una conferencia de prensa. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic, ha anunciado de que no está de acuerdo con la devolución del 10% de las AFPs, pero en caso de existir una norma, la va a respetar. Economía y Finanzas Públicas, Branko Marinkovic, afirmó que no está de acuerdo con la devolución de los aportes de las AFPs. Mencionó que ese tema debe de tratarse con calma. No, yo no estoy de acuerdo en tocar los aportes porque esos son aportes que vienen de muchísimos años y creo que el gobierno tiene muchas formas de resolverlo, entre ellos los préstamos internacionales que lamentablemente la Asamblea no está dando en este momento. Ese es un tema que hay que discutirlo a más profundidad porque se está jugando con la jubilación de los bolivianos. Eso es un tema muy delicado que hay que mirarlo con mucha seriedad, no se puede hacer una cosa muy chabacana y decir, no, vamos a sacar 10% y se acabó. A su vez, afirmó que él no sería quien eche mano a los aportes de las AFPs, pero de existir una norma, la cumpliría. Y yo no voy a ser el irresponsable que ya vamos a meter mano a las jubilaciones de los bolivianos, yo no lo voy a hacer. Ahora, si sale una ley y la ley dice que hay que devolver aportes, bueno, lo haremos porque vamos a ser respetuosos de la ley. Pero más allá de eso, creo que tenemos que ser muy, muy responsables con la jubilación de todos. Recordemos que una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional realizó el tratamiento de una norma que permitiría la devolución de un 10% de los aportes de las AFPs, la cual fue aprobada en esa comisión y se espera el tratamiento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es momento de hablar de la bebé Samantha que fue secuestrada con tan solo un mes de edad. La justicia ha determinado detención preventiva para su raptora y para sus hijos detención domiciliaria. ¿Usted recuerda el drama que sufrió la madre a la que le robaron la bebé? Pues hoy la justicia determinó la detención preventiva en el penal de Obrajes para Silvia, acusada de rapto de la bebé Samantha en la zona de Villa Fátima, y detención domiciliaria para sus hijos sindicados de complicidad. La fiscalía imputó a la principal acusada por el delito de trata, mientras que sus hijos, un varón y una mujer mayores de edad, fueron implicados porque conocían que su madre tenía una bebé que no era suya y no reportaron el caso. La bebé Samantha fue raptada el 8 de septiembre y fue encontrada el pasado lunes, más de un mes después, en brazos de la ahora acusada, luego de que la policía recibió datos anónimos de su paradero. Según la fiscalía, la mujer alegó que había actuado por depresión, que le causó perder a una bebé y terminar su relación de pareja. Además, ella sostuvo que daría una mejor vida a la niña. La defensa ya anunció que se pedirá un examen psicológico para determinar el estado de salud mental de la acusada. Lo que usted debe saber es que también la secuestradora afirmó que la mamá de Samantha quiso abortarla tomando mates y lanzándose ella misma de las gradas para perder a Tal. Lamentable, violan y matan a una joven de tan solo 23 años de edad. La encontraron en una carnicería en la ciudad de La Paz. Desde que recientemente se festejó el Día de la Mujer, existen malas noticias. Melvin Alejandra Guaricoyo, de 23 años, fue dopada, ultrajada y asesinada. Su cadáver fue encontrado ayer al interior de una carnicería de la zona de Pampajasi, en la ciudad de La Paz. La policía aprendió a Guido A.E. como principal sospechoso de haber cometido este atroz crimen. La autopsia médico-legal establece que sufrió una agresión sexual, informó la fiscal Dubranka Jordán, quien agregó que la víctima fue dopada y sufrió graves lesiones en el ataque. Alejandra, como le decía a su familia, salió de su domicilio la noche del lunes. Le dijo a su mamá que iba a buscar trabajo, pero ella se dirigió a la carnicería, donde consumió bebidas alcohólicas con el dueño del inmueble, el ahora aprendido, y se presume que con otras 2 personas. El martes en la mañana vi que alzaban el cuerpo de mi sobrina y la estaban sacando a la calle para llevarla al hospital. Pero la data de la muerte, según el informe médico forense, es a las 10 de la noche del lunes. La víctima tenía a su pareja, quien ayer lloraba desconsolado al enterarse de lo ocurrido. Alejandra era mi motor y el de mi hijo, el de 4 años. ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Por qué la mataron? Quiero que se haga justicia, dijo entre sollozos. Ella me apoyaba, era mi motor, de mi hijo. Ahora mi hijo que tiene 3 años y 8 meses ha quedado huérfano solo conmigo. Espero que Melvin me dé la fortaleza de poder salir adelante con él.
La esposa de Guido A.E. se presentó en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde explicó a los uniformados que su marido estudia bioquímica y farmacia y que no participó en el hecho de sangre, sino que intentó prestar auxilio a la víctima. Una historia sin duda indignante para mujeres y para la población en general, pero es momento de cambiar de tema y hablar de los casos que se han registrado de COVID-19 a nivel nacional. A continuación, el informe epidemiológico. Apostamos por un periodismo objetivo. Somos una plataforma de streaming cuyo fin es mantenerlo informado las 24 horas del día, los 365 días del año. Puede vernos descargando nuestra aplicación. Estamos en Play Store para Android y en App Store para iOS. Todos los días, todas las noticias solo por Bolivia 365. Los esperamos. La información que hay que saber y entender, lo que está ocurriendo en Bolivia y el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar, una mirada completa a la actualidad, todos los días, todas las noticias, los 365 días. Noticias 365 por Bolivia 365. Aquí y ahora pasan cosas que tenemos que saber. Aquí y ahora es cada vez más necesario el análisis, entrevistas, política, sociedad y economía. Aquí y ahora, con Ramón Grimald, por Bolivia 365. Cada uno de los bolivianos y bolivianas merecen el derecho a la vida y merecen el derecho a la libertad. La aclaración final, la explicación necesaria, 30 minutos que los dedicamos a la postdata, lo que hay después de los datos. Postdata News, por Bolivia 365. Estamos también frente a una crisis medioambiental. Todo lo que hay que saber de economía en el momento en que está pasando. Nos han presentado el modelo estatista o el modelo neoliberal como una gran novedad. No dejes de ver Economía en Línea con Gonzalo Chávez, por Bolivia 365. 5 miradas a la realidad nacional. Un lugar donde confluyen diferentes perspectivas para un mismo tema país. La actualidad desde 5 esquinas que se miran a los ojos. El Pentágono. Conduce Mario Espinosa, por Bolivia 365. Porque es tiempo de noticias y opiniones serias. Bolivia 365. Ahí teníamos el informe epidemiológico. La Paz subió 12 casos en tan solo una jornada. Sin embargo, el Hospital de Clínicas ha registrado 30 pacientes más en tan solo una semana. En el Hospital de Clínicas de La Paz, el número de pacientes con COVID-19 subió de 6 a 30 pacientes en menos de una semana. El Instituto Gastroenterológico advirtió con cerrar sus puertas en casos de un posible rebote de la pandemia por falta de recursos económicos. Así es la institución actual del complejo hospitalario de Miraflores. Urgente reunión para de una vez realizar un plan urgente, fuerte, importante para el Departamento de La Paz. El director del Hospital de Clínicas, Óscar Romero, declaró: el anterior jueves 6 pacientes con COVID-19 se encontraban internados en este centro. Incluso 5 ya estaban a punto de recibir la alta médica. Sin embargo, el médico anunció ayer que esta cifra se incrementó 5 veces. Ante la falta de recursos económicos, el gastroenterológico cortó el SUS y hace un mes comenzó a cobrar a todos sus pacientes. En la actualidad, este nosocomio funciona como mixto porque atiende a pacientes con COVID-19 y a los que tienen otros males. A pesar de que hay opiniones respecto al dióxido de cloro que podría dañar la salud, la presidenta del Senado, Eva Copa, promulga una ley que favorece el dióxido de cloro en pacientes con COVID-19.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, promulgó la ley que regula la forma excepcional, la elaboración, comercialización, suministro, administración y uso consentido de la solución de dióxido de cloro de manera preventiva y como tratamiento para pacientes diagnosticados con coronavirus. El uso del dióxido de cloro con consentimiento informado y voluntario. La norma establece que los profesionales médicos podrán administrar la solución de dióxido de cloro bajo el consentimiento informado del paciente o familiar, en conformidad de los protocolos estipulados. Respecto a la comercialización del producto alternativo, será cargado a laboratorios de universidades del Gobierno Nacional, gobiernos subnacionales, farmacias y clínicas legalmente establecidas, mientras que la población podrá adquirir el dióxido de cloro de las farmacias sin necesidad de receta médica. La normativa había sido sancionada el 5 de agosto tras subsanar observaciones de la Cámara de Diputados. A continuación, la información más destacada de lo que está pasando en el mundo en nuestro compacto internacional. La Organización Mundial de la Salud alertó del crecimiento exponencial de la pandemia de la COVID-19 en Europa, aunque insistió en que el virus está provocando menos muertes que en la primera ola y que además hay tiempo para actuar. Sus declaraciones se producen mientras la mayoría de los países del continente endurecen las restricciones ante la segunda ola de la pandemia. Londres prohibirá a partir de la medianoche de este viernes las reuniones privadas entre personas que no conviven. En Francia se decretó el toque de queda en varias ciudades del país y en Portugal entró en vigor el estado de calamidad. Alemania ha superado su récord de casos diarios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. El último recuento del Instituto Robert Koch contabilizó 6.638 casos en 24 horas. Incluso antes de conocerse el dato, la canciller alemana Angela Merkel y sus ministros presidentes de los 16 estados federados ya habían acordado nuevas restricciones para las ciudades y regiones con un alto número de contagios por coronavirus, entre ellas la ampliación del uso obligatorio de la mascarilla, la limitación del número de invitados en celebraciones privadas y un toque de queda para bares y restaurantes en las regiones en las que haya más de 50 casos por 100.000 habitantes. Las autoridades chinas han despedido al director de la Comisión Municipal de Sanidad y al presidente del Hospital de Dolencias de Pecho de Qingdao debido al reciente rebrote de coronavirus en la ciudad. Además, han abierto una investigación a los dos altos cargos locales. Paralelamente, han empezado a realizar test a los casi 9 millones de habitantes que tiene Qingdao. Miles de manifestantes se congregaron de nuevo este jueves en el distrito financiero de Bangkok. Con ello desafían el estado de emergencia decretado la pasada madrugada por el gobierno de Tailandia, que prohíbe reuniones de más de 5 personas. Esta decisión llega después de que el miércoles miles de personas salieran a las calles exigiendo más democracia, reformar la Constitución y revisar el papel de la monarquía, un tema tabú en el país. Big Hit Entertainment, la productora que representa a la popular banda de música surcoreana BTS, debutó este jueves en bolsa y lo hizo nada menos que duplicando el precio de sus acciones fijado en su oferta pública inicial y alcanzando una capitalización de unos 6.500 millones de euros. Big Hit Entertainment se sitúa así en el puesto 32 de las empresas que cotizan en Seúl, amparada por el éxito de la música y el cine del país asiático. La Corte de Ecuador confirma condena de 8 años de prisión al expresidente Mojave. La Corte Nacional de Justicia en Ecuador confirmó la condena de 8 años de prisión para el expresidente Mawad. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazó este miércoles un recurso de casación y confirmó la condena a 8 años de prisión contra el expresidente democristiano Yamil Mawad, acusado de malversación durante la crisis financiera nacional de 1998 y 1999. El tribunal declaró como improcedente el recurso de casación impuesto por Mawad al no haber justificado conforme a derecho sus argumentaciones y sin que pueda evidenciarse algún error de derecho que pueda ser corregido. Con esta decisión, el caso volverá al Tribunal de Segunda Instancia para que ejecute la sentencia en 2017 a Mawad a 8 años de prisión y que fue el corolario de un proceso que inició en 2000. El Tribunal de Casación que anunció el fallo explicó que la ratificación fue tomada por la mayoría de sus 3 integrantes, es decir, por los magistrados Iván León y David Hacho,
en tanto que el juez William Terán emitió su voto salvado, al no estar de acuerdo con sus otros dos colegas. El exmandatario fue acusado de malversar fondos públicos y de haber llevado al país en 1999 a la peor crisis financiera de su historia, que incluyó la congelación de las cuentas en todo el sistema financiero nacional. Gracias amigos por habernos acompañado. Soy Estefanía Rada, ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga. Permiso.